Agradecer la oportunidad de compartir la información y el incentivo de aprender. El tema que voy a abordar, como bien lo mencionaba mi presentador, es el microbioma en los primeros 1000 días de la vida humana. Esta conferencia la voy a brindar a ustedes, pero también en honor a José Oscar Venegas Leighton, mi padre, que falleció hace 2 días. Así que muchas gracias por la atención de ustedes. Pero vamos a seguir disfrutar eso. ¿Sí? El conflicto de intereses, hay dos conflictos de intereses que me interesa dejar en claro. Uno que diariamente es con la educación de pre y posgrado, en la ciencia de la salud humana, que es la donde trabajo, y cotidianamente en la atención de las personas que confían en lo que yo hago como médico. Yo también, para efectos de esta presentación, digamos, dejo claro que me he desempeñado como consultor asesor, independiente de los de MER, con temas de probióticos de inmunidad. Para abordar el tema es básico generar el entorno, porque es un tema que tiene cierto grado de complejidad. ¿No? En primer lugar, vivimos en un mundo microbiano, o sea, esto de la higienización extrema es una payasada, puesto que los microbios están mucho antes que nosotros, al menos los últimos 3.000 millones de años. ¿No? Y en cada uno de nosotros está la adopción de muchas moléculas microbianas en nuestra fisiología que en este momento nos están permitiendo estar acá vivos y conscientes. Y el tercer aspecto en este mundo microbiano es que componentes de la leche materna humana tienen, ¿no es cierto?, azúcares complejos que no son digeridos por el lactante y cuya función principal está dirigida al microbioma de la leche materna. Para el abordaje de la presente temática, la he dividido en 3 acápites. Uno, conceptos generales de evolución y adaptación, para abordar posteriormente microbioma e inmunidad, y finalmente abocarnos, ¿no es cierto?, abocarme a los 1000 días de la vida humana y el microbioma. En cuanto a la evolución y adaptación, y para ponernos en escenario, uno tiene que tener relativamente claro, digamos, cuáles son las bases para, digamos, para acercarse a los conceptos de evolución y adaptación. Y uno de ellos es, muchas gracias, es el de filogénesis y ontogénesis. Entendiendo que la filogénesis, ¿no es cierto?, es los aspectos que están relacionados al desarrollo de la vida, ¿no es cierto?, y el cómo se ha desarrollado la vida en la biosfera en este planeta. Y a ese aspecto interesante es este reloj de 24 horas del planeta Tierra, en la cual, ¿no es cierto?, por allá por las 9 de la mañana está la aparición de bacterias, ¿no es cierto?, para tomar un poco de distancia de que la aparición, ¿no es cierto?, de las primeras algas es aproximadamente cercano a las 19 horas de la tarde. Los trilobites aparecen, las primeras especies animales, ¿no es cierto?, aparecen alrededor de las 21 horas. ¿No? Los insectos aparecen después de las primeras plantas, ¿no es cierto?, alrededor de las 22 horas. Y así sucesivamente. Nuestro género Homo, de humanos, no tiene más allá de del último minuto. Pero la especie nuestra, ¿no es cierto?, de los Homo sapiens y las Homo sapiens modernas, nos ubicamos prácticamente en los últimos 4 segundos de las 24 horas de la vida en la Tierra. Eso para tener una imagen proporcional, digamos, de la filogenia, de lo que arrastramos. Y en ese aspecto, y desde la perspectiva de mi expertise, ¿no es cierto?, la inmunidad adaptativa arranca, digamos, no solamente en lo que tenemos nosotros, sino que viene heredada, ¿no es cierto?, de todos los grupos de los nastomatas. Los nastomatas básicamente son los animales mandibulados. Permiso. Y los agnatas, los que no tienen mandíbula, tienen un sistema inmune innato, pero perviven con nosotros. Es cosa de ir al jardín, ¿no es cierto?, y ver que perviven con nosotros, ¿no es cierto?, los gusanos, los caracolitos, los chapes, etcétera, las estrellas de mar, etcétera, los insectos. Y no tienen un sistema inmune adaptativo, pero tienen un sistema inmune innato absolutamente eficiente y eficaz. Y el nosotros surge, como decía, en las primeras etapas de la
de la identificación del género Homo alrededor de 1,5 millones de años atrás en el África subsahariana, ¿no es cierto?, al oriente de la cadena montañosa del Kilimanjaro, en que las condiciones del clima cambiaron, los árboles se radiaron, de modo tal que los primates ya no caminaban, digamos, no arrancaban hacia los árboles de árbol en árbol, sino que tuvieron que bajar. Y al bajar de los árboles, los depredadores principales, que eran, ¿no es cierto?, los felinos, a la gran mayoría se los festinearon. Pero hubo un grupo muy pequeño de los nuestros, ¿no?, que hizo algo distinto. Empezó a tirarse al agua. Y esto que fue planteado por una investigadora por la década del 60, en la búsqueda del eslabón perdido, ¿no es cierto?, está el estigma en cada uno de nosotros. Cuando miramos la dirección de los vellos de nuestro cuerpo, sigue la dirección del agua que corre. La dirección de la nariz cambió, ¿ya?, el yoides ascendió, etc. No solamente cambió, digamos, con esta vida lacustre la ingesta de alimentos, sino que también el impulso a desarrollar habilidades nuevas. O sea, básicamente, el ancestro nuestro fueron ancestros lacustres. Y posteriormente las migraciones humanas nos llevaron en oleadas a poblar la Tierra. Pero ese poblamiento de la Tierra dejó claro que no fue buscando nuevos horizontes o brillantes futuros. Fue básicamente gatillado por cambios climáticos y cataclismos y sobre todo hambre. Hoy en día la genética que tenemos involucrada en el metabolismo es una genética básicamente diseñada para el hambre. Prueba de ello es que cuando comemos y reposamos, el hígado nos hace ahorrar y nos mete grasa por todas partes. ¿Estamos claros? Sí. ¿Ok? De modo tal que la base de lo que les estoy planteando está puesto, todos estos datos van a quedar esa información a través de MER para que la distribuyan y la accedan ustedes. Están en el proyecto de migración, del estudio de migraciones humanas a través del DNA mitocondrial. Para llegar a nosotros. ¿Ah? Y en nosotros no tiene el escenario que tenemos ahora. Este escenario es moderno, es nuevo. ¿Ah? Durante miles de años nuestro escenario fue precario. ¿Ah? Y en esa precariedad, ¿no es cierto?, heredamos la fortaleza que tenemos hoy en día, y la gran fortaleza nuestra es la que nos permite interactuar ahora. ¿Cuál es? El desarrollo del cerebro. Pero para que eso ocurriera, ¿ah?, también tenemos que tener una perspectiva ontogénica. La anterior era filogénica, y la perspectiva ontogénica es lo que cada uno de nosotros ha vivido inconscientemente después de ganar, ¿no es cierto?, como espermios, una maratón tremenda, compitiendo con 150 millones de zoides, ¿no es cierto? Llegó. ¿Ah? ¿Ok? Conformamos un huevo que prolifera, ¿ah?, y genera una mórula, y en modo blástula llegamos al proceso de implantación en la placenta, para formar la placenta en la decisiva endometrial. Y el recibimiento de nuestra madre no fue un recibimiento así con los brazos abiertos, no, nada que ver, porque arrastrábamos en nuestro genoma la mitad del genoma paterno. Y se amaran o no, mi padre o mi madre, yo era una cosa extraña para mi madre, de modo tal que el recibimiento lo hace ella, lo hacen nuestras madres con lo mejor del armamento inmunitario para eliminar al intruso, que son células natural killer, ¿no es cierto?, en el sitio de implantación, y la infiltración de macrófagos. Y de no ser, ¿no?, por el citotrofolasto y el sinciciotrofolasto, esas células exitosas que lograron modular a través de citoquinas, mediadores químicos, la tolerancia y facilitar el desarrollo nuestro. Porque éramos algo extraño. Y esta interfase que se genera, ¿no es cierto?, y en la cual vivimos, ¿no es cierto?, en la vida intrauterina, conlleva, ¿no es cierto?, elementos de la madre, elementos de la interfase placentaria en interacciones directas con el feto, en la cual lo principal es evitar la respuesta frente a los antígenos paternos. O sea, en resumidas cuentas, ¿no?, el proceso de gestación en los mamíferos, en los vivíparos en general, esto no lo tienen los que se reproducen por huevo, lo tenemos los que nos reproducimos dentro de otro ser vivo, ¿ya?, es un trasplante alogeneico, exitoso, que dura el tiempo hasta que dura el parto. Y cuando somos paridos, arrastramos de nuestra madre, ¿no es cierto?, la inmunoglobulina G transplacentaria, de modo tal que todo recién nacido de término contiene aproximadamente los niveles de inmunoglobulina G similares a los de la madre. Inmunoglobulina, chalequito que se consume en el primer año, ¿no es cierto?, en un traslape con un proceso madurativo, ¿ya?, en la cual progresivamente vamos formando nuestro arsenal. O sea, heredamos la potencialidad
pero nos ponemos en juego. Y este ponerse en juego culmina alrededor de la pubertad, ¿no es cierto?, con los elementos de la inmunidad muy similares al de un adulto. De modo tal que cuando ya estamos en situación de reproducirnos, estamos maduros inmunitariamente. O cuando ya estamos maduros inmunitariamente, ya estamos en condición de reproducirnos. Interesante. ¿Ya? Ocurre, y este es un magnífico trabajo, digamos, de unos 15 años atrás, en la cual se estudiaron los niveles de interferón gamma, la citoquina que estimula la respuesta antiinfecciosa TH1. Recordemos que en la vida intrauterina nuestro fenotipo de respuesta inmune fue TH2, fundamentalmente, como dicen los chiquillos, para pasar piola. O sea, para tener una vida prácticamente de parásito, ¿no? Eso fue, nos molestamos mucho, sacamos. ¿Ok? Pero en la vida intrauterina, ¿no es cierto?, era fundamental adquirir una función. Eso es fundamental, una función TH1 antiinfecciosa postnatal. Y esa adquisición es a través de los primeros años de vida. De modo tal que el sistema inmune en los seres humanos, en nosotros, como otros sistemas fisiológicos, es producto de la selección evolutiva y responde a contingencias de alimentación circundantes, ¿no es cierto?, abundancia o hambruna, patógenos microbianos, parasitarios, ambientes reproductivos y psicosociales en los cuales se desarrollan y modulan las funciones adaptativas. O sea, somos producto e hijos del rigor. ¿Okay? Y esta imagen la encuentro interesante porque está en un trabajo del Annual Review of Anthropology. Esto no es del área médica, es el interés de los antropólogos, ¿no es cierto?, interesante, acerca de los factores ecológicos y la influencia de estos en el desarrollo y la función inmunitaria. Y básicamente hay 4. Durante la gestación lo es, ¿no es cierto?, la nutrición, sin lugar a dudas, la nutrición de la madre, la calidad de la nutrición de la madre, pero también, ¿no es cierto?, el estado emocional de la madre. Y eso tiene que ver con el juego neuroquímico íntimo en la madre. Una vez paridos, ¿no es cierto?, es la exposición a patógenos lo que, como decía, nos genera esta capacidad, esta inmunocompetencia, ¿ya?, para poder adaptarnos a un mundo que es cambiante. Y esta influencia, ¿no es cierto?, de la nutrición, patógenos y los factores emocionales forma parte de los factores ecológicos que contribuyen a la maduración inmunitaria en la infancia, hasta la pubertad, en que surge esto que bellamente lo denominan los antropólogos el esfuerzo reproductivo, esa cantidad de energía que gastamos, ¿no es cierto?, para llevar nuestro genoma adelante, ¿eh?, para tirarlo en el tiempo. ¿Okay? Esfuerzo reproductivo que nos acompaña hasta que llegamos viejito igual. ¿Okay? De modo tal que en esta parte quiero que ustedes conserven en mente que el sistema inmune no es un sistema de defensa. Eso es como consecuencia de, básicamente el sistema inmune es un sistema de adaptación homeostática, ¿no?, y que permite marcar los límites entre lo ajeno y lo propio. Y eso lo hace una dinámica constante. En este momento, cada uno de nosotros estamos con un sistema que está dinámicamente interactuando con nuestro sistema nervioso y con las hormonas. De modo tal que la inmunidad saludable, en esto el sistema inmune es particularmente complejo, como saben, ¿no es cierto?, pero esta complejidad nos permite la interacción con los otros 2 sistemas. Y hay un aspecto que hay que considerar siempre, que es la retroalimentación, que es un aspecto importantísimo, sobre todo para evitar las sobrereacciones y el daño, porque el sistema inmune básicamente es un sistema agresivo, ¿no? Todo su diseño está hecho para deletear. Y de hecho, el fundamento evolutivo de que tengamos un sistema inmune adaptativo y de tipo innato es porque nos permite básicamente una función fundamental a entender en el sistema inmune, que es el autorreconocimiento. Luego, por defecto, hay algo extraño ahí. ¿Me entienden? De modo tal que el concepto que yo les traigo es que cuando se acerquen a aspectos relacionados al sistema inmune, lo comparen un móvil colgando de esta habitación, ¿no es cierto? Si tomamos una de las piezas y le ejercemos presión, el móvil va a estar desbalanceadamente moviéndose. Pero si tomamos varias de ellas, ¿no es cierto?, y ejercemos su desplazamiento, va a haber un movimiento armonioso y balanceado. ¿Y qué importancia tiene esto? Tiene importancia porque hoy en día el concepto básico o central, digamos, que direcciona la intervención del punto de vista inmunitario en la salud humana tiene que ver con la inmunomodulación, más que la inmunosupresión a secas o más que una inmunoestimulación,
univectorial. En este segundo acápite voy a mencionar aspectos relacionados a la relación del microbioma y la inmunidad. Ya los esbozaba, ¿no es cierto?, la tremenda importancia que tiene la interacción con patógenos en la capacitación nuestra para estar hoy día vivitos. Por lo tanto, algunos de ustedes puede que no estén relacionados o muy familiarizados con los conceptos que voy a aclarar ahora. El microbioma humano se refiere a la población total de microorganismos con sus genes metabolitos que colonizan el cuerpo, fundamentalmente a través de las dos grandes interfaces que tenemos con el ambiente, que son la piel y las mucosas. Y la microbiota se refiere, ¿no es cierto?, a la comunidad de microorganismos que están en un nicho ecológico determinado. Por ejemplo, tubo digestivo, intestino, genitourinario, piel. Y específicamente la microbiota intestinal obviamente dice relación con los residentes del tubo digestivo, que son indispensables para el crecimiento corporal, el desarrollo de la inmunidad y la nutrición y otros aspectos que voy a tratar en lo que sigue. Lo otro en cuanto a conceptos es que las enfermedades que afectan el tránsito intestinal tienen una alta prevalencia en la población infantil, sin lugar a dudas, ¿no? Pero también en adultos y ancianos, y puede ser indicativo de trastornos propiamente digestivos o bien manifestaciones acompañadas de cuadros inmunitarios sistémicos. O sea, puede ser un fenómeno local, como una diarrea aguda, pero que tiene un impacto sistémico, o puede ser una condición sistémica que está afectando la función digestiva. De modo tal que el interés en la relación de los seres humanos y los microorganismos residentes en él se ha multiplicado en los últimos años. Ya no se le denomina a estos seres vivos flora intestinal, sino que microbioma, si hablamos del contexto general, y microbiota, si hablamos de un nicho ecológico determinado. Por ello, ¿no?, los seres humanos somos de hecho superorganismos. Somos mucho más de lo que evidenciamos ser. Pónganse a pensar en este momento en la cantidad de microorganismos que está en sus interfaces mucosales. Enorme. En la piel. Pero sin lugar a dudas son las interfaces mucosales la principal interfase de contacto con el ambiente, con lo externo a nuestro cuerpo. Lo que sucede es que van principalmente por dentro y no son tan evidentes, pero comparativamente a la piel, las mucosas representan alrededor de 2 canchas de tenis, para los que les gusta el tenis, ¿no?, frente a una estampilla de piel. ¿Okay? Y dentro de esta interfase mucosal, sin lugar a duda, está el nicho ecológico intestinal, que, como ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, está con una convivencia microbiana variada, extensa y abundante, sobre todo a nivel del colon. Ahora, esta convivencia no es pasiva. Y el concepto desde el punto de vista inmunológico de la convivencia con microbios está basado en 2 aspectos. El mutualismo no es parasitismo. No es una convivencia, digamos, de alguien que saca solamente a favor. También nos entregan. Y vamos a avanzar acerca de ello. De modo tal que nos brindan en este mutualismo una inmunocompetencia. Y aquí solamente es la gráfica a modo de impresionarlos, digamos, acerca de la cantidad de influencias que tiene el sistema inmune a nivel sistémico, no solamente a nivel local de la lámina propia y mucosa. Y básicamente, la microbiota intestinal está relacionada a un factor fundamental que es brindarnos una homeostasis. Y esa no es en un momento, es constantemente. La mucosa intestinal con la microbiota presente en el lumen, ¿no es cierto?, interactúa esta con el epitelio y modula la mucosa intestinal. De modo tal que se genera un microambiente de citoquinas, de mediadores inmunitarios, ¿no es cierto?, que en un estado normal nos dan la permeabilidad. Han ingerido ustedes alimentos con una cantidad enorme de antígenos en estos momentos que están ingresando a su tubo digestivo. ¿Ah? Dudo que alguien presente una alergia a lo que acaba de comer. Si lo presenta sería excepcional. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Un proceso de tolerancia. Estamos tolerando los alimentos de modo tal que cuando tenemos defectos menores, ¿y qué llamamos defectos menores? Una diarrea aguda. Una diarrea aguda que puede ser gatillada por un virus, va a generar, ¿no es cierto?, una inestabilidad en la tolerancia y probablemente sea el inicio
de un gatillador alérgico, ojo, ¿ok? No es que el virus cause alergia, sino que desestabiliza la regulación a nivel de la mucosa intestinal y eso nos lleva a un estado proinflamatorio que de persistir esto nos va a promover una permeabilidad aumentada, lo cual se va a vertir en un círculo vicioso que de persistir en el tiempo lleva a una falla del epitelio y finalmente a una disregulación inmunológica y un daño tisular. O sea, nos acercamos aquí a un cuadro, por ejemplo, de enfermedad inflamatoria crónica. De modo tal que la importancia de la conservación y mantenimiento de la microbiota intestinal fisiológica reside, estimados colegas, no solo en su coparticipación en la digestión y la absorción de nutrientes, vitaminas, sino que contribuye a la integridad de la mucosa intestinal, a una modulación de funciones inmunitarias digestivas, sistémicas y favorece la resistencia a colonización. Pero el tema no termina ahí, porque si no se cerraría en lo que ocurre a nivel intestinal. Lo interesante en los últimos años que hemos visto la importancia que tiene este microambiente que es nuestro segundo cerebro, ¿no? Pero si comparamos el cerebro que nos permite en este momento interactuar, ¿no?, con sus 85 billones de neuronas, más de 100 neurotransmisores, produce el 50% de la dopamina, pero interesante, solamente en el cerebro se produce el 5% de la 5-hidroxitriptamina, la serotonina, que es el neurotransmisor que nos genera el impulso hacia adelante, ¿cierto? Que es el objetivo de las terapias antidepresivas, ¿cierto? Pero en este segundo cerebro, del cual le estoy echando agüita ahora, permiso, con sus 500 millones de neuronas, 40 neurotransmisores identificados, produce el 50%, el otro 50% de la dopamina, pero el 95% de la serotonina, ahí. De modo tal que sería interesante el día de mañana los colegas neurólogos, neuropsiquiatras, que empezaran a preguntar un poquito más acerca de cómo es la calidad de la digestión, por ejemplo. Sería interesante. Y de ahí surge este concepto que hoy en día ya está en plena vigencia, que es el eje intestino-cerebro, en la cual las múltiples y potenciales vías bidireccionales, directas, indirectas, en las cuales el microbioma intestinal modula al eje intestino-cerebro. Interesante. Mira la cuestión, bichitos tan chicos, ¿eh? Y eso lo hacen a través, ¿no es cierto?, de las vías endocrinas en este concepto, ¿no es cierto?, de un sistema homeostático relacionado al sistema endocrino y neural. Y este trabajo, que me permito compartir con ustedes, y está la referencia y lo pueden bajar en internet, ¿no es cierto?, es un trabajo realmente maravilloso, porque aquí los investigadores, publicación del Nature Review of Immunology de ahora de abril del 2018, estudian el impacto intestinal y sistémico de los peptidoglicanos. Recordemos que los peptidoglicanos forman parte de la estructura de la pared bacteriana, tanto en gram positivo como en gram negativos. Estructuras de bacterias que son capaces no solamente de ejercer efectos, ¿no es cierto?, a nivel de la homeostasis intestinal, sino también efectos sustanciales a nivel sistémico, como lo son a nivel de médula ósea. Pero fíjese el detalle en lo cual, digamos, apunta esta investigación acerca de la influencia de los peptidoglicanos en nuestro cerebro en cuanto al desarrollo neuronal y a los cambios conductuales o a las conductas que tenemos. No es que los microbios maliciosamente nos hagan pensar o sentir de una forma, pero obviamente esto avanza un poco más en la mejor comprensión de por qué nuestras conductas son de tal o cual tipo y por qué el tipo de alimentación influye también a la larga. O como dicen las nutricionistas, somos lo que comemos, ¿no? Pero yo prefiero la definición de Jean-Paul Sartre, ¿no?, que cuando le preguntaron qué es el hombre, dijo una cosa maravillosa: somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y lo encuentro una belleza filosófica, ¿no? Por eso el precedente en esta conversación que parte de la adaptación y evolución, porque si no, no se entiende esto, ¿no? Evolutivamente en los humanos, al igual que en todos los mamíferos, los microorganismos de la microbiota son determinados por los tipos de fuentes nutricionales, siendo diferentes los perfiles en omnívoros, carnívoros y herbívoros. Recuerdo que contra todas las modas, los Homo sapiens somos omnívoros, ¿no?
De modo y manera que las características de la dieta, junto con los factores genéticos, influyen en el predominio de unos microorganismos sobre otros. Y estos influyen a su vez en nuestro comportamiento. De modo tal que la abundancia o escasez alimentaria determinará la presencia de especies bacterianas. Por supuesto que sí. Y ahí tuvieron todos los devenires de nuestros ancestros. Y en esa perspectiva, ¿no es cierto?, aun cuando la microbiota intestinal cambia con la edad y el medio ambiente, y esto es un aspecto importante cuando estamos hablando en un congreso de pediatría, la microbiota materna durante el parto y la lactancia materna prolongada durante el primer año de vida permanecen como factores importantes en el desarrollo de la microbiota futuro. Es un tema fascinante y por ello que es un contexto evolutivo en el cual durante la gestación no solamente influye la nutrición de la madre, los aspectos emocionales de la madre, también está influyendo en la gestación la microbiota del intestino materno, la microbiota genitourinaria y la periodontal. De modo tal que cuando debutamos en la vida, ¿no es cierto?, el parto, la vía de parto también influye, sí influye, ¿no? Y vamos a analizar algunos aspectos. Pero para terminar esta parte, ¿no es cierto?, la microbiota intestinal está influyendo en gran parte de las enfermedades de nuestra sociedad moderna. Por ejemplo, obviamente las diarreas infecciosas, ¿no es cierto?, y en las diarreas por antibióticos, ¿sí?, en la obesidad, en el síndrome metabólico, el hígado graso, en el neurodesarrollo, algo que tocaba tangencialmente, en la enfermedad inmunológica y en las enfermedades inflamatorias, incluso en sus relaciones con la mayor predisposición a algunos cánceres, no solamente digestivos. De modo tal que el microbioma, ¿no?, está presente e influenciando en los estados de salud, pero también cuando nos enfermamos, en una enorme gama de patologías que pueden ser tan disímiles como un acné, cáncer, síndrome metabólico. Y antes de entrar al próximo tema, es interesante tener en consideración que el microbioma a través de la vida va cambiando. Y en esta conferencia, finalmente, me voy a abocar a los primeros 1000 días de vida, ¿no?, humana. Y estos primeros 1000 días de vida humana, ustedes como pediatras ya tienen adquirido el concepto de hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, que considera los 270 días de gestación más los 720 días de los primeros 2 años de vida. Y en la cual hay periodos críticos. Y uno de ellos, sin lugar a dudas, son los primeros 3 meses de gestación, en la cual es crítico para la formación y funcionalidad del sistema nervioso, del corazón, de la formación de extremidades, de los ojos, del oído, de los genitales, etc. Porque después lo que sigue, ¿no es cierto?, es que sigue creciendo. Pero la organogénesis fundamental ocurre en esos primeros 3 meses y se considera un periodo muy crítico. De modo tal que cuando hablamos del entorno afectivo durante la gestación, ¿no es cierto?, nos referimos, ¿no es cierto?, a los tipos de vínculos y sobre todo, en el caso de la madre, a la emoción ideal en la madre, que durante la gestación, sin lugar a dudas, es la tranquilidad. La aceptación, el habla, las caricias, la música, no son tonteras. Tiene que ver con la modulación neuroquímica de lo que fluye a través del torrente sanguíneo de la madre y está influyendo también al feto. En los primeros 6 meses de vida, ¿no es cierto?, la sensibilidad de la madre, el amor a través del contacto visual, el habla, los mimos, el apego amoroso, ¿no?, que no es otra cosa que una abundancia de oxitocina y endorfinas. Es neuroquímico el chiste. De los 6 a 12 meses, la paciencia, el respeto a través de esperar los ritmos y procesos que va teniendo el desarrollo del hijo o la hija, y en el segundo año de vida, la generación de confianza, que es la validación, no solamente del proceso de alimentación, ¿no?, sino que también en la coparticipación del padre. Ahora, esto no es algo romántico, es finamente químico y tiene que ver con los procesos epigenéticos en los primeros 1000 días, básicamente con la metilación y la desmetilación del DNA y la generación de los splicing para que el ADN se copie en ARN y tengamos la expresión completa de nuestro genoma en función de la adaptación.
¿Ok? De modo de fijar una imagen, ¿no es cierto? Durante la gestación, la influencia de los nutrientes, la microbiota materna, está directamente relacionada al funcionamiento del microbiota intestinal y de ahí a la generación de anticuerpos maternos y productos metabólicos bacterianos, como es el que mencionaba, ¿no es cierto?, de los peptidoglicanos y fragmentos de peptidoglicanos. De modo tal que cada uno de nosotros pasó por esto. ¿No? Para estar aquí pasamos por ahí. Tuvimos una vida de parásitos, ¿no? Aunque algunos seguimos parasitando algunos años, pero esta vida fue parasitaria, no molestamos mucho, sacamos lo nuestro y modulamos a la madre. ¿Mm? Con un fenotipo que decía que era TH2. Y no es que el feto sea alérgico, sino que es el fenotipo tolerogénico para que no te tiren para afuera. Claramente, volviendo atrás, ¿no es cierto?, una coriamnionitis, una infección intrauterina durante la gestación, eso es aborto espontáneo seguro o parto prematuro seguro, ¿o no? ¿Sí? Aún no obstante domines la infección, puesto que si la infección ha sido de la capacidad suficiente para hacer una vuelta a la expresión de de un TH1, o sea, si ha sido suficientemente fuerte para generar interferón gamma, el feto empieza a sacar las banderillas del padre también, y sería. Pero este otro aspecto que tiene que ver con la cesárea, en un país como el nuestro, en que el 35-40% de los partos son cesáreas, no se trata de un discurso contra los colegas ginecobstetras, no, pero seamos un poquito más cautelosos, ¿no? Esto tiene más tiempo que la modernidad. Por supuesto que las cesáreas permiten salvar muchas vidas, pero también pongamos un poco de criterio, puesto que un parto vaginal, ¿no es cierto?, el microbioma que va a generar en el neonato es muy distinto a un parto de cesárea. Y esto desde ya va a empezar a influir en aspectos metabólicos del recién nacido y del lactante. No es menor, puesto que durante el periodo uterino no estamos infectados, ¿no? Estamos influenciados por el microbioma, que es distinto, y esa influencia está con productos de las bacterias, con el traspaso de anticuerpos de la madre, etc. Y cuando debutamos en la vida, lo que hacemos en los primeros años de vida, ¿no es cierto?, es incrementar el número y la diversidad del microbioma, porque es fundamental, no solamente para la maduración inmunitaria, es fundamental para todo el desarrollo neuronal y metabólico. A modo solamente de una bonita imagen para ejemplificar la diversidad, que no solamente está por dentro, también la piel tiene lo suyo. La piel tiene una microbiota que es muy variada, desde, ¿no es cierto?, la cabeza a los piececitos, ¿cierto? Y también nos está influyendo. ¿Cuántas veces, ¿no es cierto?, en muchos de nuestros pacientes, tras una terapia antibiótica, el paciente empieza a desarrollar, ¿qué? Infecciones por hongos, o cavidades, pliegues cutáneos. Pero no puedo darme conforme en esta presentación sin decir algunos conceptos respecto a la lactancia materna en el contexto de lo que estoy presentando. Las experiencias repetidas de felicidad o infelicidad en la vida tienen un efecto en la arquitectura cerebral, sin lugar a dudas. Y esto contribuirá al potencial de felicidad de los niños, ya que ayudará a algo que es fundamental en la adaptación: el ser o no un ser humano agradecido de la vida. Marca la diferencia. Pero esto no es algo romántico o filosófico, tiene un sustrato tisular, que es la influencia de la duración de la lactancia materna correlacionada positivamente con el mayor volumen cerebral, mayor densidad y grosor de la sustancia gris y volumen de la sustancia blanca. Trabajos que demuestran esto brillantemente en el ámbito clínico lo demuestran acá con lactantes con mayor lactancia materna exclusiva, muestran una mayor predisposición a ser felices. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con la neuroquímica del cerebro. Endorfina, oxitocina, dopamina, serotonina.
De modo tal que la leche materna no solamente tiene factores bioactivos, ¿no es cierto?, células inmunológicas, macrófagos, células de stem, citoquinas, inmunoglobulina, básicamente inmunoglobulina A, secretora. Es el fluido corporal que más inmunoglobulina A concentra, lejos, lejos. Recordemos que lo que medimos en sangre, inmunoglobulina A, es el excedente. Porque el motivo del IgA es ser secretado. Llorado, escupido, defecado, pero bueno. ¿Okay? Pero la leche materna concentra cantidades altísimas de IgA. Pero también concentra, ¿no es cierto?, quimoquinas, quimiotractantes, citoquinas, inhibitorias, facilitadoras, factores de crecimiento, hormonas, neuropéptidos. Una madre que lacte placenteramente, no mirando al crío con los ojos abiertos, con el WhatsApp, ¿no es cierto?, la tele, o el compadre hablando tonteras al lado. ¿No? Es un tipo amoroso, ¿no? Obviamente es una madre cuya estímulo, ¿no?, del pezón va a marcar la diferencia en su cerebro a través del estímulo directo, sin la disrupción óptica sobre el núcleo accumbens y el cíngulo, para generar el estímulo más potente para que a través del hipotálamo libere en la hipófisis posterior oxitocina. ¿Y qué hace la oxitocina? Es un cofactor importante para que produzca más prolactina y leche, pero a su vez le genera un estado de placer y tranquilidad. Ojitos cerrados, tal como lo hace la chancha, la perra, ¿no?, la vaca. Aprendamos también de los hermanos menores, como decía San Francisco de Asís. ¿No? Por algo la chancha cierra los ojos y no está. O sea, ¿por qué las ciencias básicas sirven? Porque nos permiten saber el porqué para la acción. El que una madre durante el periodo de lactancia materna tenga una buena satisfacción sexual influye, ¿no? Por supuesto que sí, porque son endorfinas. Y el más potente estímulo para generar endorfinas, sin lugar a dudas, son los orgasmos. Dejémonos el chocolate, ¿ya? Son los orgasmos. ¿Y qué es lo que hacen las endorfinas? No solamente placer, sino que hay un traspaso de endorfina y oxitocina a través de la leche al crío. ¿Y qué es lo que está haciendo eso en la neuromodulación y desarrollo? El mejor beneficio para un ser humano equilibrado y armonioso. Donde, con todo respeto a los colegas neurólogos infantiles, pero ¿cuál sería el origen de tanto trastorno de déficit atencional actual? Cabritos que parecen bonito gominola. ¿Qué? Un desarrollo neuronal adrenalínico. Y recordemos, colegas, que la adrenalina sirve para dos cosas: para el cachuchazo y para la arrancada. Y eso fue bueno durante miles de años, porque nos comían. Había unos gatos grandes que nos buscaban. Buscaban la carne blanda y con poco pelo, la nuestra. Cuero blandito. Y de hecho un tigre, cuando se ceba a los seres humanos, los hindúes lo matan, porque va a seguir comiendo humanos. ¿Estamos claros? Por lo tanto, de esa raigambre arrastramos la adrenalina para salvar el pellejo. Pero en algo tan importante como es la lactancia materna, no es saludable que la madre esté con un tono adrenalínico. Por supuesto que no. No solamente porque va a bloquear el proceso de producción de leche, sino que además su leche, como decían las antiguas, va a ser una leche amarga. ¿Ok? Volvamos al tema. La leche materna no es estéril, claramente, y tiene una microbiota abundantísima. Ahora, la pregunta es: ¿de dónde se origina esa microbiota? Las imágenes van a quedar, no se ocupe, colegas. ¿Sí? No se ponga. Esta microbiota de leche materna, que es muy abundante, aproximadamente 2000 bacterias por ml, o sea, la cosita es cochinita, ¿no? No es estéril. ¿No? ¿Su origen cuál es? No es la piel, no es el exterior del pezón, no. Su origen viene dado por una ruta enteromamaria. ¿Qué? No, la madre no es que meta los pechos a la feca. Lo que ocurre es que células inmunitarias, básicamente células dendríticas de la interfase mucosal materna, capturan bacterias vivas, no las destruyen y las transportan en un estado bacteriostático
es un proceso de migración que se llama homing celular hasta la glándula mamaria, con un calostro que contiene más de 200 especies de bacterias. ¿No? Rico el calostro, potente. ¿No? Hoy en día las ciencias básicas nos han dado luces tremendamente fascinantes acerca del proceso de homing celular, no solamente ligado a las metástasis de cánceres, también en esto que es muy saludable. El transporte desde el intestino materno de bacterias en el interior de células dendríticas a través de todas las diversas partes, a través de la circulación sanguínea, para ser depositadas en la mucosa de la glándula mamaria de los ductos lactóferos. Y ahí, cada vez que la madre amamanta, por arrastre, la leche va a llevar lo que está en el biofilm bacteriano que está ahí. Y estos no son bonitos, esto fue investigado con radioisótopos, ¿ya? Bacterias que eran de acá, ¿no? Por ingeniería genética de bacterias del intestino de la madre, ¿no? Para conformar esto. Y no hay ninguna leche, con todo respeto a la industria farmacéutica, que tiene lo que tiene la leche de la madre. No solamente tiene microbiota. Y solamente vamos a ilustrar las enormes diferencias que hay entre la microbiota de lactancia materna versus fórmula. Son enormes. Sí. Segunda cosa que me hago cargo. La microbiota modulada por la leche de la madre humana está implicada en una variedad de acciones moduladoras del metabolismo, la inmunidad y la expresión génica. Tiene que ver con la epigenética. Y adicionalmente la lactancia materna contribuye en forma decisiva a favorecer la regulación de la ingesta calórica y un estado de bienestar familiar. Porque para un macho humano, ¿no?, ver que la mujer amamanta a su crío es satisfactorio, a no ser que tenga alguna cosa psiquiátrica nomás. ¿Okay? Así que acá no se trata de que la mujer se vaya a esconder para amamantar. Por eso en los malls existen lactarios, para que la mujer esté tranquila, para que no esté en el patio de comida con los bolsos para allá y el cabrón mirando para todos lados. No, eso no. El parto normal, la lactancia materna exclusiva y el no uso de antibióticos. No se trata de antibióticofobia, colegas. El uso adecuado de antibióticos. Hagamos uso de los cultivos, sirven, son buenos. Y esto de lo cual me hago cargo absolutamente y que me ha llevado hoy en día a promover un proyecto, y estamos desarrollando un proyecto, paso la visito, en la Universidad Andrés Bello, una universidad en la cual no trabajo, pero que me acogió el proyecto de generar un diplomado de maternaje, biomodulación y lactancia materna. ¿Okay? Esperamos tener novedades en 2019. Estamos en ese proceso. Por eso me hago cargo de esto. Porque somos ciudadanos y ciudadanos adultos conscientes. ¿Ya? La integración de las mujeres al campo laboral ha sido mujeres educadas, pero que tienen un maltrato cuando se ocurre ser madre. Finalmente, después del paréntesis, algunas palabras respecto a la microbiota y la disbiosis. Este concepto de disbiosis es interesante, lo quise compartir porque se refiere a las alteraciones de la microbiota intestinal y la respuesta adversa a estos cambios. Se ha asociado con patologías tan disímiles como asma, enfermedad inflamatoria, obesidad, celíaca. Y eubiosis es que no funcione más o menos bien, ¿cierto? Y los tipos de disbiosis: hay disbiosis derivada de una digestión putrefactiva, de una digestión fermentativa, de una disrupción del microbioma, de la microbiota, y o de los efectos de una microbiota intestinal que cause daño. No todo es a favor, ¿eh? Las causas de la disbiosis: el estrés crónico, contaminación ambiental, las dietas proinflamatorias persistentes, pero tener ojo con una buena información al respecto, no prestarse para cosas medias extrañas, ¿no? Consumo de fármacos, esteroides, aspirina, paracetamol, infecciones intestinales, ¿okay? Y el proceso que estamos viviendo todos.
nos ponemos viejitos por fuera y por dentro también. Lo de afuera lo pueden solucionar los colegas de cirugía plástica, estética, pero lo de adentro va igual. ¿Ok? Hay que hacer agradable el viaje así. De modo tal que el interés que ha suscitado la intervención de la microbiota terapéutica está consolidada en esta asociación internacional abocada a esto. Ahí está la página que la pueden visitar y sacar información. Es una página de libre acceso, no tiene credit card. Y de la cual extraje, y de otros análisis, los conceptos de probióticos, que son microorganismos viables definidos que colonizan el tracto gastrointestinal del huésped y alteran la microbiota, que además deben de ser estables, cosa de lograr el objetivo, que es modular. Puesto que cuando se administran en cantidades adecuadas, pueden tener efectos beneficiosos sobre la salud y una amplia variedad de condiciones. Y los prebióticos son lo que le da el sustrato, porque estos son el soporte. ¿Ya? De modo tal que microorganismos vivos, cuando son administrados en cantidades adecuadas, confieren un beneficio saludable al huésped. Ese es el concepto central. Que haya suficiente evidencia científica de lo que estoy indicando a este niñito o niñita tiene respaldo. Porque si no, nos caemos a lo que está en el over the counter, ¿cierto?, de libre demanda, o en los supermercados, etc. Está bien, pues. Pero si somos médicos, hagamos un esfuerzo, ¿ya? Exijamos a la industria farmacéutica que nos traiga los trabajos, ¿no? Y veámoslo, démosle el tiempo o la lata de analizarlo. Para eso nos preparamos. Puesto que los mecanismos de acción de los probióticos son a través del microbioma, modulando el microbioma, acción directa del huésped sobre el sistema inmune, como ya les planteaba al principio, el sistema nervioso y el metabolismo, y acciones sobre los componentes dietarios, ¿no es cierto? O sea, que se demuestre que tiene estas acciones, porque si no, bueno, es un suplemento alimentario. Pero no podemos manejarlo como una indicación terapéutica médica. Y los probióticos pueden producir diferentes efectos moleculares y los producen, ¿no es cierto?, desde el inicio de la dosis o activados en el tracto digestivo, bactericina, bacteriófago, todos sus componentes, ¿no? ¿Y pueden prevenir infecciones? Sí, y lo hacen a través de antagonismo directo, a través de inmunomodulación y a través de exclusión. Son los tres grandes mecanismos estudiados, ahí están las referencias de Gastroenterology 2011. Se hace ya por lo menos 5 o 6 años, está claramente establecido. ¿No? Como para que de repente digan de un laboratorio, no es que no se sabe cómo actúa, ¿no? Entonces no está. Y relevancia terapéutica, porque ahí está el tema. No estamos hablando de un suplemento de alimentos, ¿no? En la intervención de diarreas agudas por antibióticos y enterocolitis necrotizante, de lo cual me voy a abocar al final de esta presentación. En diarrea, Lactobacillus GG y Boulardii tienen una recomendación fuerte. Sus mecanismos de acción son en la primera línea de la inmunidad y en la segunda línea de la inmunidad, el caso del lactobacilo y bifidobacterio. Este metaanálisis, ¿no es cierto?, de los efectos del lactobacillus rhamnosus GG en la suplementación y prevención de diarreas asociadas a intervención en salud, ¿ya?, demuestra que en niños hospitalizados la administración del lactobacillus rhamnosus GG comparado al placebo tiene un potencial de reducir la incidencia general de diarrea asociada a cuidados de salud. O sea, son niños que tienen largas hospitalizaciones. Y otra revisión de la base Cochrane, ¿no es cierto?, demuestra que los probióticos reducen la duración de las diarreas en al menos 25 horas, lo cual no es menor. De modo tal que los probióticos en las diarreas fundamentalmente están abocados a la prevención, pero son una herramienta terapéutica en diarrea infecciosa aguda, en diarrea nosocomial, ¿no es cierto?, o asociada a antibióticos. En la enterocolitis necrotizante, una patología devastadora, fundamentalmente por la inflamación y necrosis de los intestinos, ¿no?, y que se da preferentemente en prematuros. Por lo tanto,
la evidencia que hay en la enterocolitis necrotizante está abocada hacia la prevención, no el tratamiento. El tratamiento está claramente establecido y protocolizado. Estamos hablando de la prevención en prematuros. Y en esa prevención en prematuros les comparto este trabajo interesantísimo, porque es un trabajo de una base de revisión de pruebas controladas randomizadas, ¿no es cierto?, cuyo objetivo fue revisar sistemáticamente la seguridad y eficacia de los probióticos y la reducción de mortalidad y morbilidad en recién nacidos prematuros, con una base de datos que toma desde 1980 al 2017. No es menor la paja que se pegaron ahí, ¿no? Para revisar todo eso. Y analizaron básicamente bifidobacterios, lactobacillus y Saccharomyces. Fundamentalmente 34 semanas de gestación, o sea, con un peso de nacimiento menor de 1.500 gramos, prematuros. El uso de probióticos en prematuros para buscar su efecto de disminuir el riesgo de enterocolitis necrotizante en prematuros. No es menor el esfuerzo, puesto que todos sabemos el nexo que hay entre la enterocolitis necrotizante y la sepsis. Y este estudio demostró una mayor proporción de recién nacidos en el grupo control desarrolló sepsis comparado a aquellos con el grupo que usó probióticos. No es menor. De modo tal que la suplementación con probióticos previene la presentación de enterocolitis necrotizante en prematuros sin que se presenten diferencias en la presencia de sepsis como efecto adverso. Y en el ámbito de alergias alimentarias, que es algo bien entretenido, bien conflictivo eso, ¿no? Lo central, al parecer, es el fenómeno de disbiosis que ocurre en lactantes. ¿Y cuáles son las causas de eso? Múltiples, por sí sola o en conjunto, ¿no? De modo tal que hoy en día se han hecho esfuerzos para generar guías prácticas para no solamente la aproximación diagnóstica, sino que el manejo terapéutico de la alergia alimentaria, especialmente la alergia a proteína de leche de vaca, ¿no?, cuyo objetivo central es la adquisición de tolerancia oral, o sea, que el niño alérgico a leche de vaca vuelva a poder tolerar la leche de vaca en el tiempo. Y lo otro es una inmunoterapia que lo logre desensibilizar. Lo interesante es la relación que esto tiene con la intervención bioterapéutica con probióticos. Y esto tiene que ver con algo que ya conversábamos, que es la importancia del microambiente, de la microbiota y su influencia, ¿no es cierto?, en la tolerancia inmunológica. Interesantísimo. Fascinante. ¿Ah? Porque este trabajo, que fue publicado el año 2012 en el Journal Allergy Clinical Immunology, la principal revista de publicaciones del American Allergy and Immunology, para intervención, randomizados adecuadamente, y demostraron que en un periodo de 6 a 12 meses hay una caída notable de la sensibilización. Interesante. En un ámbito árido, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, cuya centro fisiopatológico principal, ¿no es cierto?, es la sobreactivación de macrófagos en la lámina propia, potentes productores constantes de factor de necrosis tumoral alfa. La intervención con probióticos, básicamente en colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, concluye esta revisión de Cochrane que la adición de probióticos a una terapia estándar puede proveer algunos beneficios. Sin embargo, obviamente está en curso la investigación de esto, que fue publicado en el año 2016. Hay mucha gente en el mundo trabajando en esto, digamos, ¿no? De modo tal que, finalmente, la influencia de la microbiota en los estados de salud y enfermedad es un campo fascinante, ¿no?, que no solamente nos hace, digamos, reflexionar, sino que nos da esperanza de hacer una mejor acción médica, ¿no?, al punto de que lo que viene en la próxima generación de probióticos es el concepto
de bioterapias con microorganismos vivos. Lo mismo, pero mucho más refinadito, ¿no? Finalmente, para tener en mente, ¿no? ¿Son todos los probióticos lo mismo? No. Sin embargo, ingiriendo un gran número de microbios vivos pueden tener algunos beneficios generales saludables, ¿no es cierto?, como suplemento. Pero si usted está recomendando un antibiótico, un probiótico para una condición específica, usted debe elegir aquel que tenga un soporte de evidencia científica, por favor, colega, o sea, ser exigente con los laboratorios. ¿Altas dosis siempre son mejores? Por supuesto que sí. ¿Ok? Estamos hablando de 10 elevado a 8, 10 elevado a 10. Con los alimentos o suplementos, ¿cuál es mejor? En materia de que sea estable el producto y que haya demostrado que en esa condición en que se administra tiene efectos demostrables. No el creí que yo pensé que. ¿Y las mezclas son siempre mejores que las cepas únicas? No. La cepa única o mezcla de cepas debiera reflejar estudios que demuestren beneficio. O sea, no por ponerle más al ponche, el ponche es más sabroso. Porque es indicación médica, no es recomendación alimentaria. Conclusiones finales. ¿Los probióticos funcionan? Sí. Hay suficiente evidencia consistente que demuestra esto como herramientas terapéuticas. Cada probiótico debiera elegirse sobre la base de una sólida evidencia clínica en humanos. En humanos. Y finalmente, los estudios de los mecanismos íntimos de acción están en desarrollo y serán importantes en la selección y mejoramiento de cepas, y eso es lo que está en curso. Y eso hace fascinante el tema, colegas. Por lo tanto, esta conferencia, su objetivo principal, ¿no es cierto?, es entregar un incentivo, ¿no?, a que se metan al tema. No solamente en temas de conocer, sino que de usar herramientas, ¿no es cierto?, que no es porque no cause daño, sino porque yo estoy conscientemente informado de que sí lo beneficio. Para la casa ahora. No es que sean para casa. ¿El microbioma del niño se define en gran parte durante el recién nacido? Sí. ¿La disbiosis intestinal neonatal puede explicar el desarrollo de muchas patologías en niños? Sí. Veamos lo que estamos haciendo, promoviendo. Y esto tiene que ver no solamente con la acción médica, también tiene que ver con los cápites de las políticas públicas en salud. La información del microbioma podría ayudar a predecir el riesgo de enterocolitis necrotizante. Sí, hay trabajo bastante interesante como el que les mostraba. Y finalmente, desde el punto de vista de mi perspectiva, pudiera haber otras perspectivas, pero yo soy inmunólogo, entonces le doy la mía, ¿ya? La modulación del microbioma podría ayudar a prevenir enfermedades alérgicas e inmunomediadas, sin lugar a dudas, y es uno de los aspectos que me tiene muy entretenido desde hace bastantes años en esto, y por ello es que hace 7 años atrás, ¿cierto?, me fui de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción a la Facultad de Ciencias Biológicas, ¿no?, porque hay algo interesante en las ciencias básicas, ¿no es cierto?, sobre todo nosotros como médicos orientar también la investigación en el área. Muchas gracias por la atención.